Chicos, ¿cómo están? Estamos ya aquí listos para comenzar otra reunión más de radicales. Está aquí con nosotros Stephanie. ¿No se escucha? A ver, bueno, está Cielo. Cielo saluda a los chicos. ¿No se escucha? ¿Sí se escucha? Y estoy yo. Hola. ¿Ya está? Bueno, un favor, ¿nos pueden ayudar allí para ver cómo se escucha bien, bajo? Hay que subirle para que se pueda entender bien esta transmisión. Ahí coméntenos, por favor, si se escucha bien, se escucha mal, si hay que arreglar algo. ¿Quién nos va a ayudar a ver los comentarios? ¿Sí? Bueno, vamos a esperar un ratito a que nos comenten qué onda. ¿Sí se escucha, no? Sí, se oye muy bien. Bueno, ya Según hay 2 personas conectadas. 3. Hola. Ay, no sé qué le pasa a mi Facebook. Bueno, como dice el título de la transmisión, vamos a hablar de mi vocación y mi llamado. Mientras se conectan, ahí manden el link al Messenger, al WhatsApp, a sus compañeros y así. Espérenme. De hecho, les habíamos dicho, ¿no?, que hicieran sus preguntas, pero pues ahí hicimos algunas preguntas y algunos votaron. Sabemos que pues no todos han terminado la prepa, algunos están en secundaria, otros pues ya trabajan o están en la universidad o así. Pero lo que queremos lograr con esta transmisión o con lo que queremos compartir hoy es que entendamos varias cosas, que no porque nuestro trabajo no es cristiano no quiere decir que no venga de Dios. Esa es la primera. También entender que no debemos de hacer división entre esto es cristiano y esto es del mundo, o esto es de la iglesia y esto es del mundo, porque el ver la vida, o como veíamos el viernes pasado, la cosmovisión, eso hace que digamos, bueno, pues si hago esto, pues es parte de la iglesia, o lo que solamente hago dentro de la iglesia es cristiano y lo que hago fuera no, o así. ¿Se está cortando esto? ¿No? ¿Sí? No sé. Entonces, la otra es que dentro de ti encuentres o sepas o vayas más o menos viendo cuál es el llamado, qué es lo que Dios quiere que tú hagas con tu vida y así. Entonces, eso es lo que queremos lograr con esto. Y bueno, ya hay varios conectados. ¿Cuántos hay conectados? 5, perfecto. Bienvenidos a esos 5. Qué puntuales, qué responsables. Dios los bendiga. Todo salga bien en su vida. Bueno, vamos a orar para empezar. Y importante, si tienen alguna duda durante todo esta transmisión, pues háganlas por favor. Se llama sesión de pregunta y respuesta. Entonces, si tienen alguna duda, háganla, no se queden con ella. Incluso si no entienden algo, con gusto se los podemos volver a explicar. Bueno, vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos diste un día más de vida. Gracias por la semana que nos permites terminar y nos permites comenzar un nuevo fin de semana. Te pido que tu presencia esté en la casa de cada una de las personas que estén viendo esta transmisión. Señor, sabemos que muchos han terminado la prepa, están en la secundaria o están estudiando la prepa o ya están trabajando, o sea, la etapa en la que se encuentran en su vida. Tal vez tengan duda de qué es lo que deban de hacer, tal vez sientan incertidumbre o preocupación o no sé, Señor, cómo puedan sentirse que les cause conflicto o
incógnitas, Señor, de qué es lo que tienen que hacer, a dónde tienen que ir. Señor, te pido que tú estés hablando a sus vidas el día de hoy. Ayúdanos a nosotros a no hablar desde nosotros como humanos, Señor, sino que tu Espíritu sea hablando a través de nuestras vidas. Sabemos que nosotros podemos hablar, pero solamente tú puedes hacer el cambio, tú solamente puedes dirigir. Y ayúdanos a nosotros también a tomar decisiones conforme a tu voluntad. Y a los chicos, Señor, y chicas, también ayúdalos a que caminen en tu verdad siempre. Amén. Bueno, entonces, si tienes ahí tu Biblia, vamos a abrirla en Mateo 25, 14. Ahí ya me pasé. Permítanme. Ahí está. Mateo 25, 14, y habla sobre la parábola de los talentos. Puede que diga sí, el talento, yupi, pero, o puede que ya lo entiendas o pueda que no. Pero vamos a leerlo y vamos a dejar que Dios nos hable a través de esta parábola que Jesús dio. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno, pongan atención en esto, conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Y aquí viene lo interesante. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco, pongan atención ahí, dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Para hacerlo un poco más breve, de igual forma el que tenía 2 talentos fue, se los dio y el Señor le vuelve a decir lo mismo. Bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. 24. Pero llegado también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo a los que tienen 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Entonces, vemos esta situación de 3 personas. A 3 personas se le dieron 1 talento, como aquí dice, conforme a su capacidad. Aquí vemos 4 personas y cada persona tiene capacidades diferentes, talentos diferentes, habilidades diferentes. Todos aquí tenemos un llamado diferente, posiblemente, pero no, bueno, continuemos. Entonces, muchas veces dices, no, pues es que yo solamente soy bueno en una cosa, pero pues, ay no, qué vergüenza, qué pena, qué miedo. Como vimos ahorita, ¿no? Esta persona no duplicó lo que su amo le había dado, el talento que había dado, porque tenía miedo. Y te voy a contar una historia que sucede aquí en la iglesia, y es que muchas personas han terminado la prepa. Digo, estamos hablando ahorita de la prepa porque pues se acaba de terminar el ciclo el viernes. El viernes pasado se acabó el ciclo de secundaria y de prepa.
Pero, y estamos en esa transición, ¿no? De junio, julio, agosto, de, bueno, ¿qué voy a hacer ya? Septiembre, octubre y eso. Entonces, muchos terminan la prepa, enfocarnos en prepa, muchos terminan la prepa y lo que pasa es que dicen, no, pues lo que voy a hacer es, terminando la prepa, voy a trabajar un año para juntar dinero para estudiar a la universidad. Resulta, y así lo hacen, resulta que trabajan ese año, pero en ese año no sé si el dinero les llame la atención o el que ya estén ganando su propio dinero, no sé si es que su corazón estaba más hacia lo que no agrada a Dios o estaba alejado de Dios o vieron que hay más mundo fuera de su casa, fuera de aquí de pesquería, fuera de la iglesia, y el mundo como que les hizo ojitos. ¿Qué pasa? Que después en ese año dejan de venir a la iglesia o vienen, pero ya están así bien tranquilos, si están en alabanza y están así. Los invitas a algo, ay no, qué flojera, gracias, tengo muchas cosas que hacer, tengo mucho trabajo, que quién sabe qué. Están apagados, el fuego que había en sus vidas en la prepa o cuando eran adolescentes se apagó. Entonces, por eso queremos hablar de este tema. Y les quiero decir algo antes, ni es a modo de ofender, no pretendo hacerlo, pero en serio chicos, Pesquería no es el único municipio en el planeta Tierra. Hay países, hay estados, hay municipios, y si toda tu infancia, tu adolescencia, incluso en tu prepa, fue aquí en Pesquería y ya en la universidad tienes que ir a otro lado, no dejes que el mundo te atraiga, pero tampoco te quieras quedar aquí en Pesquería. Ay no, yo no voy a salir de Pesquería, qué miedo. Yo Pesquería y Apodaca nada más, Nicolás no, ni se diga. Entonces, no tengan miedo como la persona de un talento que guardó su talento por miedo, sino, pues sabemos que con Jesús, con Dios somos más que vencedores. Y bueno, ya entrando en contexto y entendiendo que todos tenemos habilidades diferentes, todos tenemos talentos, actitudes, conocimientos diferentes, vamos a entrar a la primer pregunta, que es, déjenme acordarme, no sé qué hacer de mi vida. ¿Alguien se ha encontrado en esa situación de no saber qué hacer con su vida? Yo sí, y muchas veces. Así me fue una, yo creo. Bueno, por ejemplo, yo acabo de terminar la universidad y sí, esa situación de, bueno, y ya terminé la universidad, ¿qué sigue? ¿Qué hago? ¿Qué debo de hacer? ¿Trabajar? ¿No trabajar? ¿Seguir estudiando? Y así, ¿no? Pero yo hablaba con mis papás y les decía, no, pues es que no sé qué hacer. O vaya, quiero hacer muchas cosas, quiero entrar a una escuela de Jucum, quiero hacer esto, hacer el otro, bla, bla, bla. Y así yo estaba orando, ¿no? También de que, Señor, dime qué tengo que hacer. Y ya Dios pues ha ido acomodando, me está dando la oportunidad de hacer cosas desde mi casa. Pues obvio, no podemos todavía, no todos todavía pueden salir. Y pues desde mi casa puedo estar apoyando a un ministerio. Entonces, tú también puedes encontrarte en esta situación. Y déjame decirte que nuestra audiencia son de 2 edades. Personas de 12 años, que están en la secundaria, que están en la prepa. Y déjame decirte, ¿no?, que tú todavía tienes un poquito más de esperanza de saber qué vas a hacer de tu vida. Y todavía tienes más tiempo como para descubrirlo. Entonces, si estás en esta edad, pues ora a Dios, pregúntale qué tienes que hacer y te aseguro que Él te va a preguntar. Claro, también tienes que ver para qué eres bueno, ver esos talentos que Dios te ha dado, esas habilidades, porque como hablábamos ahorita, ¿no? Si no quieras ser astronauta, si no te gusta esforzarte y estudiar, o no quieras estudiar en comunicaciones si no te gusta hablar y pararte enfrente de una cámara. Entonces, si estás en esa edad de adolescencia, de secundaria a prepa,
todavía estás en tiempo para pensar, orar y todo eso. Pero si ya eres un adulto de 18, de 20, ya terminaste la prepa, ya tienes 25, 30, no sé cuántos años sean las personas que nos estén viendo y no sabes qué hacer con tu vida, déjame decirte que estás en un grave problema porque tienes 20 años, digo, no eres una persona de 15 ni de 12. Entonces, a los 20 años, pues ya debemos de tener un poquito más claro qué es lo que vamos a hacer, a dónde tenemos que trabajar, hacia dónde quiero dirigir mi vida, ¿no? Porque si no vamos a ir como el viento. Ah, me dieron un trabajo de soldadura, allá voy. Me dieron un trabajo de maestro, allá voy. Me dieron un trabajo de pintor, allá voy. No, o sea, te vas a estar moviendo hacia donde la corriente te mueva y no está mal, pero pues a los 20 años, qué gran gasto puedes tener en tu vida, pero a los 40, a los 30, cuando ya tengas tu casa, ¿cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a sostener a una familia? ¿No? Digo, ya hablando a futuro, tenemos que también pensar en eso, pensar a futuro qué va a pasar, qué voy a hacer y todo eso. Entonces, ¿alguien más quiere comentar? No sé qué hacer con mi vida. Ayuda SOS. Help, diría el primo de Dora la Exploradora. No prende. Dale. Ah, bueno. ¿Han dejado alguna pregunta? ¿Si lo quieres decir algo? Ya que somos la generación sin graduación, hashtag generación sin graduación. Qué sad. Bueno, sí, creo que la mayoría de los que ya nos graduamos, aunque no tuvimos graduación, pero oficialmente ya estamos graduados, pues la mayoría aún no sabe muy bien probablemente qué hacer después de haber terminado la prepa. Entonces, tienes que orar a Dios para que Él te revele y te ayude y te guíe por ese camino para que puedas escoger bien lo que vas a estudiar, ya sea si vas a estudiar o probablemente estudiaste una carrera técnica y ya vas a empezar a trabajar. Entonces tienes que pedirle a Dios que te guíe para que pues todo lo que vayas a hacer sea de su agrado y a ti te beneficie también. Muy bien. Bueno, esa es la primera pregunta. No sé qué hacer de mi vida. Y punto número 1, hay que orar. Muy importante la oración. La segunda pregunta es, ¿ya salí de la prepa o me despidieron del trabajo o renuncié? No sé qué hacer. Pues con esta situación del coronavirus, pues muchas personas fueron despedidas de su trabajo, otras renunciaron o otras no trabajaban, pero ya terminaron la prepa y están en esa situación muy parecida a la pregunta anterior, que no saben qué hacer. Entonces, ¿alguien quiere responder esa pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Ya saliste de la prepa y te despidieron del trabajo. ¿Cómo? O sea, son dos opciones. Por eso, bueno, ya. Es para que se rían, chavos. Bueno, si ya saliste de la prepa y no sabes qué hacer, mi consejo sería que te pongas a trabajar, porque si no trabajas y tampoco quieres estudiar, pues allí sí estamos como muy perdidos. Entonces aprovecha por ahora lo que hayas estudiado, no sé, en la prepa, si estudiaste una especialidad o algo así, y ahorita no sabes bien exactamente qué quieres estudiar, mi recomendación es que te pongas a trabajar en algo relacionado a lo que estudiaste en la prepa. Ya estando en el trabajo, si notas que de plano no te gustó o así,
pues ahí es donde entonces tú puedes empezar a buscar pues algo que ya te empiece a gustar, ¿no? Que te empiece a llamar la atención. Pero si saliste de la prepa y no sabes qué estudiar o no sabes qué hacer, mi recomendación es que te pongas a trabajar. Sí, porque igual estando en el trabajo, miren chavos, cuando uno empieza a trabajar, yo creo que ya algunos de los chavos que ya están trabajando, que ya salieron de la prepa, entendemos muchas cosas, y de hecho los que estamos aquí, ya creo que bueno, Cielo no, aún no trabaja, pero entiendes muchas cosas, entiendes la parte de la responsabilidad, de que tienes que levantarte temprano porque tienes que llegar o tienes que checar a una cierta hora tu hora de entrada del trabajo. No sé si en algunas empresas te dan bonos de puntualidad y no sé qué, y por llegar tarde te lo quitan. Entonces empiezas a ver como un poco más la realidad del mundo, de cómo está allá afuera. Entonces trabaja, si no sabes qué hacer ahorita, ponte a trabajar, y ve cómo es. Hay un dicho que dicen que nadie experimenta en cabeza ajena, y es cierto, porque a lo mejor yo lo estoy viendo de este punto, pero tal vez otras personas lo verán de otro punto, ¿verdad? Entonces mi recomendación es trabaja, y si te corrieron del trabajo y no sabes qué hacer, pues busca otro trabajo. Yo creo que aquí en Nuevo León hay muchísimos trabajos, de hecho se considera, en México vemos a Nuevo León como uno de los estados con muchísimo trabajo. Entonces pues estás en el lugar donde fluye leche y miel, y como que te quedas sin trabajo y no sabes qué hacer, pues busca otro trabajo. Yo creo que un error que podrías hacer es esconderte en tu casa y pues no, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues nada, ponte a buscar trabajo, y hay muchas entrevistas, muchas agencias que puedes buscar, infórmate. No tengas miedo a pedir ayuda, a pedir trabajo, a tocar puertas. La Biblia nos enseña que el que busca halla, el que toca se le abre, y si tú no tocas, si tú no vas a buscar algo, pues ahí en tu casa viendo Netflix o jugando Free Fire o qué sé yo, Call of Duty, pues trabajo no va a tener, ¿verdad? Entonces el trabajo está allá afuera, y pues esa es mi respuesta. No sé, alguien quiera compartir otra cosa. Bueno, no quiere decir los que les voy a decir que en todos tiene que ser así, pero pues ya entra el que lo hables con tus papás, obviamente el pastor de esa iglesia comparte lo mismo que yo, porque él así lo hizo conmigo, o con tus líderes, pero algo importante o que pudiera ser bueno para tu vida y que no, o sea, no pasa nada si no lo haces, pero si decides eso, pues qué bueno, qué padre, y obviamente tu fe y tu relación con Dios se va a fundamentar y va a ser mejor. Es ir o entrar o estar en algún instituto bíblico o en alguna escuela de discipulado. En un instituto bíblico pues es un poco más amplio, ¿no? De 2, 3 años, pero en una escuela de discipulado, de algo que se llama Jucum, Juventud con una Misión, son 6 meses. Entonces, si acabas de salir de la prepa y no sabes qué hacer con tu vida, no te creas, ora a Dios y pregúntale: Señor, pues voy a Jucum, entro a un instituto bíblico, me preparo, o sea, en el ministerio, y ya después estudio en la universidad o entro a trabajar. No sé, digo, yo Jucum fui porque era un periodo corto, fueron 6 meses. Y realmente, digo, yo perdí, no académicamente, perdí un año, pero pues, yo no siento que lo haya perdido, sino al contrario, gané otras cosas. Pero mi consejo y mi recomendación sí sería esa, ¿no? Que ores, que hables con tus papás, y si tu deseo es ese, seguir conociendo a Dios, prepararte o que tu fe se fundamente, pues entra a un instituto bíblico o a Jucum. Y si tú dices: no, pues es que Dios ya me confirmó, o es algo que he estado sintiendo en los últimos meses, o es algo que he estado orando, o que a partir de hoy voy a orar, puedes acercarte conmigo.
con el pastor o con alguien de nosotros, y pues nosotros te podemos apoyar, pues contactándote con personas que tienen una escuela de discipulado y así. Y déjenme decirles, yo no quería estudiar la universidad. Cuando me fui a Jucum, yo no quería estudiar la universidad. Ya iba a terminar y dije, no, pues, ¿qué pasa si no estudio la universidad? Casi mi papá me saca la cabeza, porque me dijo, no, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Cómo que no vas a estudiar la universidad? Claro que sí. Llegando inmediatamente te pones a buscar una universidad para que entres, no vas a estar de okis y que quién sabe qué. Y bueno, pues entré a la universidad, hace 4 años la terminé, aleluya, gloria a Dios. Pero, o sea, la verdad yo quería estudiar algo y terminé estudiando otra cosa, que me gusta lo que estudié, claro está, pero pues si tú dices no quiero estudiar la universidad, déjame decirte que la universidad puede ayudarte en muchas áreas en tu vida emocional, en tu madurez como persona. Tal vez si tu llamado es ir a otro país, si dices no, pues es que soy carpintero. Ah, qué bueno. No, pues no puedes entrar aquí, ya tenemos muchos carpinteros. No, pues es que soy pintor. Ah, muy bien. No, aquí no queremos pintores, pero al contrario, si dices, no, pues es que soy licenciado en carpintería, ah, muy bien, puede pasar. Soy licenciado en artes de casas, o sea, pintura, pues ok, puede pasar. Una licenciatura, déjame decirte que te puede abrir mucho campo y muchos lugares a donde ir, ya sea de misiones, lo que sea. Entonces, chicos, estudien, no, o sea, sí trabajen, claro, todos trabajamos, tenemos que trabajar en algún momento de la vida, pero estudien una carrera, no se conformen con la prepa solamente, sino estudien, aunque no sea una licenciatura de 4 años, hay licenciaturas de 2 años, de año y medio o algo así, un diplomado, cosas, pero no que tu conocimiento no sea solamente lo que aprendí en la prepa. Cada día aprende algo nuevo, una habilidad nueva y verás que te irá bien en la vida. ¿Alguien más quiere decir algo de qué? Ok, me despidieron del trabajo. Pues ponte a orar. Sí. La tercera pregunta, ¿cómo saber mi llamado? Y les voy a pedir a ustedes que la respondan. ¿Quién quiere responder? ¿Cómo saber mi llamado? Fanny, ¿quieres responder? ¿Cómo saber cuál es tu llamado? Llamado, refirámonos a aquello que pues Dios nos ha dicho que vamos a hacer. O que sí, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y va mucho relacionado con las habilidades, talentos, dones que tenemos. ¿Ya tiene micrófono? Bueno, el llamado, yo estoy segura que todavía muchos no saben cuál es en sus vidas y yo sé que es algo confuso porque tal vez en tu vida te puede pasar algo y dices, o sea, una emoción, un sentimiento que tú crees que eso es en lo que tú puedes relacionar el llamado. Sin embargo, tu llamado principalmente hay que despertarlo, hay que orar por él y decir, Señor, pues sabes qué, yo sí te quiero servir de corazón, aquí está mi vida, aquí tómala, háblame, en qué te puedo servir, en qué te puedo ayudar. Y cuando tú crees que el Señor te va a responder, o sea, va a llegar un sentimiento, un fuego en tu corazón, donde vas a empezar a darte cuenta que realmente ese es tu verdadero llamado. Entonces, pues todos somos diferentes, no significa que el tuyo va a ser igual que el de tu hermana o el de tu mamá o el de tu papá, porque a veces tu mamá tiene un llamado y tú dices, pues yo también quiero que como el de mi mamá, porque la voy a seguir, y no es así. Tu mamá tiene un llamado diferente al tuyo, o como digo, tu hermana. Tú tienes que tener una relación con Dios firme, estable, y Él es el que te va a decir realmente cuál es tu llamado. Entonces,
primeramente hay que tener el corazón dispuesto a servir y a decirle al Señor que te revele cuál es tu camino, cuál es tu llamado para que tú empieces a servir. Así es. ¿Alguien más? Cielo viene bien preparada. Compártenos, Cielo. Pues sí, como dice Fanny, lo importante es que tú tengas ese corazón dispuesto a servir a Dios en lo que Él te vaya a llamar. Si tú no tienes ese corazón dispuesto, pues de nada va a servir que tú lo quieras hacer, porque lo vas a hacer de mala gana o no te van a salir las cosas como verdaderamente te deben de salir, te vas a sentir estresado, te vas a frustrar y no vas a saber qué hacer en cierto momento. Entonces, ora a Dios y lee su palabra, porque a todos Dios nos ha dado llamados, nos ha dado dones, pero nosotros tenemos que sacar pues a la luz, por así decirlo, esos dones, esos llamados que Dios nos ha dado. Y pues sí, sería todo. Bueno, también yo, algo que quiero compartirles acerca del llamado, quiero que, bueno, ya lo dijeron, que todos tenemos un llamado diferente, y es verdad porque, por ejemplo, si vemos la palma de nuestra mano, pues las huellas digitales no son las mismas que las de cielo, que las de, ¿las qué? Táctiles. Sí, las huellas, ¿no? Las huellas de la palma de la mano no son las mismas. Entonces, imagínate, si Dios nos hizo a cada uno como con huellas diferentes, imagínate el llamado, pues también es totalmente diferente. Entonces, cuando a mí me preguntan a veces del llamado, pues yo doy como 2 tips o 2 consejos que podrían decirse. Y el primero es que espérenme tantito, que tenemos que buscar como las necesidades que nos mueven. Por ejemplo, era lo que platicábamos ahorita antes de empezar, todos tenemos cierta necesidad por hacer, ya sea por la gente o por en la iglesia en la que asistes o asistimos. Siempre vas a encontrar como una necesidad. Primero, para que tú puedas entender el llamado de Dios, tú tienes que estar conectado con Dios, porque si no, pues tú no vas a sentir nada. Vas a andar así como por la vida y buenos días, buenas tardes, ya me subí al chona, ya me fui a la escuela, pasó todo, y nunca vas a sentir nada. Pero si tú estás conectado con Dios, Dios en su corazón, el Espíritu Santo te va a hacer sentir las necesidades que pudiesen haber, y es ahí donde tú vas a decir, pues creo que debo, no sé, estudiar leyes para defender a las mujeres que están divorciadas y las dejaron sin pensión, no sé, o algo. Lo segundo es que tienes que hacer cosas o buscar cosas que te apasionen hacer. Si ya identificaste las necesidades, lo segundo es identificar como lo que te apasiona. Todos hemos sido creados con ciertas pasiones, y no estoy hablando de pasiones juveniles. Ajá. Estoy hablando de pasiones de arte, de otro pasiones tipo. cachondas. Exactamente, de esas no. Hay algo que a ti te gusta, algo que a ti te debe de encantar, más que la comida, más que dormir, más que cualquier otra cosa, te tiene que gustar algo. Y ya sea que te guste leer, que te guste escribir, que te guste sembrar árboles, que te guste cocinar, que te guste dibujar, cantar, tocar un instrumento, jugar fútbol, qué sé yo, algo te tiene que gustar. No sé, la arquitectura, la ingeniería, la química. Yo digo que hoy en día hay muchos chavos que incluso les gustan tal vez los videojuegos, ¿por qué no? Por ahí también puede ir el asunto, ¿verdad?
Pero el punto es que tienes que descubrir qué es lo que te gusta, qué es lo que más te apasiona y sobre eso partir. Después de que hayas identificado esas cosas, pues hay que hacer algo también muy importante, que es leer la Biblia, y leer la Biblia también con entendimiento, porque podemos leerla nada más por leerla y pues no entendí nada. En la Biblia está el secreto. Si tú quieres saber cuál es tu llamado, pues en la Biblia lo vas a encontrar. Te vas a identificar con historias, con personajes, con ciertos eventos, momentos, y no sé, te va a gustar, te va a llamar la atención, y por ahí también puede entrar. La otra es de que tienes que orar mucho, como lo decía Cielo. Si tú oras, pues obviamente Dios te va a ir diciendo qué hacer, ¿no? Cuando leemos la Biblia dice que su palabra es como una lámpara que alumbra nuestro camino. Entonces, si tú lees la Biblia, te va a decir por dónde. Y si tú oras, pues obviamente tú al orar le vas a pedir a Dios, y tú al leer la Biblia, Él te va a decir qué es lo que vas a hacer. Entonces, esas dos. Y la otra, una que también es, creo que buena o importante, es que aprendas de otros, aprende de los líderes, de los que ahorita están al frente de ti, de los pastores, de otros siervos de Dios, porque también mediante ello tú vas encontrando su pasión. Yo les platico rápido. Yo supe que mi ministerio, mi llamado es ser pastor. No sé cuándo vaya a pasar o cuándo vaya a ocurrir, pero Dios me ha dado ese llamado de ser pastor. Y lo supe en el momento en el que estábamos en un evento en la iglesia en la que estaba, y recuerdo que el pastor llegó, bueno, que se quedaron los pastores y líderes. Yo en ese tiempo no era nada, en cuestión de líder o de así, ¿no? Simplemente pues tráete una silla, límpiala aquí, lávate los baños. Era un servidor. Entonces en ese tiempo recuerdo que, bueno, ya llegaron los pastores y se juntaron con el pastor que iba a compartir en ese evento, y el pastor empezó a compartir acerca de los ministerios, de los dones, de los talentos. Y cuando el pastor empezó a hablar las características que tiene un pastor, mis ojitos empezaron como a brillar y se hacían así como estrellitas y todo. Y al final el pastor pues empezó a orar por la gente y todo, y mandó a llamar a todos. Bueno, yo estaba poniendo los manteles de la mesa, acomodando el agua para la comida y todo eso, y recuerdo que el pastor mandó a llamar a los que estaban allí, hizo el llamado, y en medio del llamado él dijo: hay una persona que está sirviendo en este momento en el comedor, no sé, está sirviendo, está poniendo, no me acuerdo qué estaba haciendo. Y entonces dicen: pues es que hay varios, pastor. Dice: no, su nombre es Noé, traigan a Noé. Y en ese momento fue así como que te habla el hermano que está predicando. Y ya como quiera que sea llegué, y me dijo: pues tú vas a ser el próximo pastor y no sé qué. Y me empezó a dar palabra. Primero dio palabra con el micrófono y todo, y después quitó el micrófono y me dio más promesas. Luego de ello, pues yo al principio pues como que sí, no sé. Más adelante pues se quedó como que esa espinita, ¿no? Y ya Dios empezó a través de más pastores que venían a la iglesia. Siempre el pastor traía como un equipo de trabajo para ministrar y todo eso, y había ocasiones que a mí me mandaba a llamar, me decía: ven, porque tienes que aprender, sin ellos saber que ya Dios había dado esa promesa, ¿no? Entonces Dios te va dando, te va mostrando, te va diciendo a través de personas, a través de cosas, de eventos. Y empecé a ver. Después recuerdo que desde allí yo me sentaba en la primera fila de las bancas, y ya yo todo lo que el pastor decía y hacía, yo lo anotaba y veía cómo se paraba y cómo hablaba y no sé qué. ¿Por qué? Porque me estaba, según yo, entrenando. Y repito, no sé si ya sea el momento, sé que todavía me falta mucho por aprender, de hecho, pero sé cuál es mi llamado, sé por dónde tengo que ir, pero no lo vas a descubrir hasta que no tengas tú una relación con Dios, hasta que
pues a diario con Él, platiques, ores, leas la Biblia. La palabra de Dios te va a ir diciendo bien qué es lo que vas a hacer. Entonces, pues, orar, leer y... Sí, también pues tu llamado va en relación a las promesas que Dios ha dado a tu vida. Por ejemplo, no, a ti te dijeron una promesa y va en función de ello. A mí Dios me ha dado promesas, me ha dado visiones y van en función de lo que estoy haciendo, así es lo Fanny. O sea, Dios nos ha hablado a todos y todo va en función hacia dónde Dios quiere que vayamos. Otra cosa es que le obedezcamos, ¿verdad? Pero sí, hay que leer la Biblia, orar, estar atentos a la voz de Dios, a en qué situaciones o ante qué cosas estamos expuestos donde nuestro corazón... ¿Haz de cuenta? ¿Cómo saber tu llamado? No, pues ya dijeron ahorita, pero tú dices, bueno, ¿y cómo me doy cuenta que ese es? Cuando estás haciendo algo, lo haces con pasión. Cuando estás escuchando algo, hay algo en ti que como que se enciende, que hasta lloras, o cuando te están contando de un proyecto o algo así y tú dices, bueno, pues no sé si sea de Dios. Puede que sea tanto el fuego que haya en ti por eso que Dios quiere que lo hagas. Entonces, está atento a las situaciones, a cómo el Espíritu se está moviendo en tu vida, a la voz de Dios, a la palabra, a todo, para que sepas cuál es tu llamado. Y obviamente si no lees la Biblia, si no tienes comunión con Dios, jamás en la vida vas a saber cuál es tu llamado. Y digo, como veíamos aquí en la parábola de los talentos, si tienes uno y no lo multiplicas por miedo o por X cosa, o porque qué flojera ponerme a leer la Biblia o a orar, pues qué flojera digo, no los quiero hacer sentir mal, pero que qué flojera que estés calentando unas sillas y pues no vas a hacer nada más vas a estar ahí quitándole el lugar a alguien que sí quiere aprender, que sí quiere servir y así. Y estaban haciendo una pregunta de cómo saber cuáles son mis dones, ¿verdad? Algo muy importante es servir. No vas a saber cuáles son tus dones si no sirves. Entonces, ya sea que te digan, ven a hacer la limpieza aquí en la iglesia, tú ven al ministerio de hospitales, ve a evangelizar, sirve niños. En todos los ministerios que haya en la iglesia, tú puedes servir, sea recogiendo la ofrenda, no sé, hay un sinfín de ministerios y en todos puedes servir. ¿Y cómo vas a saber tus dones? Pues sirviendo, exponiéndote a ver, bueno, pues, no sé, vamos a hacer una comparación. Está el ministerio de multimedia, proyección, transmisiones de videos en Facebook y todo eso, y el de niños. Está sirviendo en el de transmisión, pero ves que el moverle la consola, que el mover la cámara, que el proyectar y todo eso no se te da, pero eres un muy buen maestro o te esmeras tanto, das con mucha pasión las clases a los niños. Bueno, pues tu don es enseñar, no tanto el estar moviendo a la tecnología y eso. O al revés, no se te da enseñar a los niños, se te duermen, se aburren o algo así, pero eres muy bueno proyectando y acá haciendo tantas cosas, pues tu ministerio, tu don es para el área tecnológica. O no, pues hablar no se me da en público, pero tomar fotos, grabar o evangelizar o estar en una obra se me da muy bien. Entonces, pues ese es tu don. Pero si nada más vienes a la iglesia y no sirves, pues nunca vas a poder conocer tus dones. Entonces necesitas exponerte a saber en qué eres bueno y qué no. Y no solamente aquí en la iglesia, también afuera. Digo, yo todos mis dones no los conocí dentro de la iglesia. Fue hasta que me expuse a enseñar, a dirigir grupos, a tener un taller. Digo, mucho de lo que estudié es hacer talleres y todo eso. Entonces ahí es donde yo me di cuenta para qué soy buena y para qué no, en qué sí puedo trabajar y en que otras personas lo hagan, porque la verdad a mí no se me da hacer eso. Y aquí tenemos que entender algo. No hay en la sociedad 8 esferas en las cuales necesitan personas
que conocen de Dios, personas que en su corazón arda el servir a Dios, el que otras personas la conozcan. Y está la política, la educación, los medios de comunicación, los deportes, la familia, la iglesia. Y los otros dos no me acuerdo. Si alguien los busca, se los agradecería. O si alguien que esté ahí en su casa los busca, pues ahí póngalos. Pero muchas veces nos quejamos, no, es que los políticos, gobernantes que tenemos, no nos representan. Es que viva la vi, pasa puro mugrero. No, ¿cómo vas a estudiar comunicaciones, hija? ¿Cómo vas a ser actriz si las novelas son puro mugrero? ¿Cómo vas a estudiar deportes nada más para estar así fuerte si lo único que se inyectan y que quién sabe qué y bla, bla, bla? ¿O cómo vas a ser abogado si son bien tranzas, si son bien rateros? ¿Cómo vas a estudiar política si te vas a hacer como ellos? Entonces como sociedad hemos dicho, no, lo cristiano solamente es dentro de la iglesia y lo del mundo pues es mi trabajo y mis vecinos y la educación y esto y el otro. Pero la iglesia somos nosotros. Ay, me oí muy norteña. Somos nosotros, no es el edificio en el que nos albergamos o en el que nos reunimos. Entonces, esto es parte de lo que compartíamos el viernes pasado, nuestra cosmovisión. Debemos de entender que la iglesia somos nosotros. Y a donde yo vaya, en el trabajo, en la escuela, en la universidad donde estoy, yo soy iglesia y yo tengo que ser luz. ¿Y por qué la política? ¿Por qué la educación? ¿Por qué los medios de comunicación? ¿Por qué todo esto está mal? ¿Por qué no hay personas por qué no hay programas que enseñen valores? ¿Por qué solamente te enseñan, no sé, en los medios de comunicación tantas tonterías que veo? Las películas de hoy en día son más otras cosas que contenido bueno. Entonces, ¿por qué? Porque como iglesia hemos hecho esta división de esto es cristiano y esto no. Debemos de ponernos en medios de comunicación, debemos de ponernos en política, en educación, en deportes, en la vida, en la iglesia, en la sociedad, en cualquier de estas esferas y en cualquier circunstancia, y tenemos que ser luz. No porque la política es del diablo, no, en ninguna parte la Biblia dice que la política es del diablo. Al contrario, no, Mateo era recaudador de impuestos, estaba relacionado con el Imperio Romano y fue discípulo de Jesús. Lucas era doctor y fue uno, no, creo que no fue discípulo cercano de Jesús, pero pues sí fue, o sí, no me acuerdo, Lucas, ¿sí? Bueno, o sea, estaba cerca de Jesús. Entonces, no porque eso quiere decir que es del diablo, o porque hay corrupción, o porque hay maldad. Por eso hay corrupción y por eso hay maldad, porque personas que han tenido un talento, en lugar de multiplicarlo, han decidido esconderlo, y por eso está la sociedad como hoy está. Sí, se pierden. Querías compartir un versículo, ¿no? ¿Ya no hay más preguntas? ¿Sí quedó clara la pregunta de cómo saber cuáles son mis dones y talentos y todo ese rollo? Ya lo encontré. Aquí Fanny nos dice que un talento y un don no es lo mismo. A ver, acláranos ese punto. Un talento puede ser lo que normalmente tú haces bien. O sea, algo que tú tengas, ¿cómo decir? Bueno, voy a volver a aplicar el ejemplo de tú sabes pintar, pero el don es algo que ya viene por parte de Dios y que tú mismo, por ejemplo, si ya sabes pintar, pues vas a hacer otras cosas con lo que Dios te dio. Entonces, una cosa es lo que tú haces bien y otro es para lo que Dios te mandó a dar, ¿verdad? Y tú también ya lo puedas utilizar. Ese de lo que dices, bueno, no sé si estoy bien. Cuando cantas es el talento y cuando transmites a través del canto es el don.
Así se podría entender más claro. Ya. Sí, bueno, porque no es lo mismo pararte ahí y cantar. Digo, músicos buenos hay muchos, pero que pueda la presencia de Dios venir, pues es otra cosa. Ahora sí, cielo, te damos el lugar. En primera de Pedro 4 dice, 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Bueno, también tenemos que saber cuidar esos talentos, administrar esos dones que Dios nos ha dado y ponerlos a disposición para hacer crecer el reino de Dios. En cualquier lugar donde Dios nos ponga es porque Él tiene un propósito. Tú no sabes si estás, o sea, en tu trabajo puede que tu compañero, a través de ti, tu compañero pueda conocer a Dios. Entonces ahí ya estás salvando a un alma y ya estás haciendo crecer el reino de Dios y que más gente le reciba, y pues ese es el propósito de Dios, que todos se arrepientan y vengan a sus pies. Amén, hermana. Bueno, y una última pregunta es, ¿tengo que estudiar algo relacionado con mi llamado? ¿Acaso si no estudio algo relacionado con mi llamado no lo estoy cumpliendo? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Qué dice? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen los de arriba? Los de abajo. El público. El público te aclama sus respuestas. Bueno, yo primero, El pastor para Noé. responder esa pregunta, primero tuviste que haber resuelto tu llamado. Si tú ya sabes cuál es tu llamado, entonces vas a estudiar algo conforme a tu llamado. Porque, por ejemplo, si tu llamado es ser maestro, no sé, de la Biblia, no sé, dar clases en un instituto, y te pones a estudiar, no sé, negocios internacionales o para chef, gastronomía, si es gastronomía, ¿no? Pues ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Pues ninguna. Entonces tienes que estudiar, o sea, si tu llamado es ser no sé, un maestro en una escuela, un instituto bíblico, entonces pues tienes que estudiar algo, no sé, algo que te enseñe a cómo enseñar, porque no es lo mismo así como que pues te voy a decir lo que sé y todo, y otra cosa es te voy a enseñar cómo es el todo, ¿no? Entonces, para responder esa pregunta de si tengo que estudiar algo, ¿cómo? Algo relacionado con mi llamado, pues sí, la respuesta sería sí. Ya si estás estudiando algo y todavía no sabes cuál es tu llamado, pues yo creo que por algo Dios permitió que estudiaras eso. De las manos de Dios no hay nada que se salga de control. Entonces, si lo tuyo fue al revés, primero estudiaste y luego estás descubriendo tu llamado, pues no te preocupes, seguramente Dios va a usarte en eso que estás estudiando. Y digo, si tu llamado es totalmente diferente a lo que estás estudiando, tampoco te preocupes, Dios por algo hace las cosas. Entonces no pasa nada, no dejes de estudiar, al contrario, termina. Si ya empezaste, pues échale todavía y saca la carrera o lo que estés estudiando para que pues relaciones todo eso con tu llamado. Nunca el conocimiento hace daño. Una vez me dijeron, es que tanto estudiar se volvió loco, y yo, no creo que se haya vuelto loco de tanto estudiar. Bueno, ¿alguien más quiere decir su respuesta? Ah, bueno. ¿Cuál era la pregunta? Ok, sí. Miren, aquí es una línea muy delgada, porque todo, como dije ahorita, todo conocimiento es bueno, ayuda, pero como dijo Noé, si ya sabes cuál es tu llamado, pues estudia algo relacionado con ello, ¿no? Si sabes que vas a ser, no sé, pastor, puedes estudiar algo relacionado con administración, porque un pastorado requiere de administración de tiempo, de recursos,
de personas y de todo eso. No digo que qué mal lo que estudiaste, pero pues puede ser algo así, ¿no? Si quieres, tu llamado es hacia la música, pues puedes estudiar algo relacionado con música, ¿no? Un instrumento, cuerdas vocales, yo qué sé, yo no sé de música de eso. O si tu llamado es al servicio comunitario, pues hay muchas carreras, universidades, licenciaturas, diplomados que van en función de eso. Está psicología, trabajo social, enfermería, doctor, arquitectura también, ¿no? Pues hay personas que no tienen casa y pues necesitan que alguien les construya una buena casa, que se las diseñe, y tú como arquitecto lo puedes hacer. Nutrióloga también, o sea, hay muchas cosas que pues, bueno, ¿y esto para qué me va a servir? De algo va a servir. Por ejemplo, si quieres, no sé, trabajar tu llamado es trabajar en el gobierno o algo relacionado con los derechos humanos, pues estudiar negocios internacionales, abogado, política, yo qué sé. O si tu llamado es a ir a otros lugares del mundo, puedes estudiar, no sé, algo relacionado con relaciones internacionales, educación también, lenguas. De hecho en la uni hay una universidad una licenciatura que es traducción, algo así. Puedes estudiar idiomas. Déjenme decirles, yo quería estudiar idiomas y no hay ninguna carrera que se llame licenciatura en idiomas, pero pues a lo largo de esta larga vida, o sea, he aprendido, sé hablar 2 idiomas y unos cuantos mochos, solo sé decir hola en esos idiomas, pero pues lo que estudié pues va muy relacionado a mi llamado. Entonces, lo que sea que estés haciendo, si estás estudiando, no sé, a ver, déjenme acordarme carreras que ustedes quieren estudiar. Psicología, la verdad ahorita en la sociedad hay pastores, déjenme decirles, los pastores, no solamente los pastores, todas las personas en algún momento de nuestra vida necesitamos ir con un psicólogo. Ir al psicólogo no es sinónimo de estar loco o loca, sino es sinónimo de que te importa tu salud mental, tu salud emocional, y si tu salud emocional y mental no están bien, está un poco relacionado a la sanidad interior. Si tú no sanas áreas o heridas que te han hecho personas, pues no puedes tener sanidad en tu corazón y eso te va a impedir servir bien, adorar a Dios, conocer a Dios. Entonces, les recomiendo ir con un psicólogo. Entonces, la psicología, ¿no? Vemos muchos pastores y no quiero decir, es porque no fueron, pero, y tampoco es para desanimarte, ¿no? Y tampoco si alguien allá quiere ser pastor, pero ser un pastor requiere mucho, o sea, mucho tiempo. Mucho amor, muchos sacrificios, y hay congregaciones que la verdad son muy entendibles, muy apapachadoras con sus pastores, pero hay otras que lo quieren así pegado. Este es mi pastor, y pastor tiene que ir a comer el domingo, y el lunes, y el martes, y el jueves a mi casa, si no, no me quiere. O sea, sí. Entonces, quieras o no, sí, el pastor puede ir a comer a tu casa, pero no todos los días, él también tiene su vida. Entonces, es triste saber de muchos pastores que se han suicidado por situaciones que traen en su vida. Entonces, la psicología puede ser una oportunidad para ayudar a tu iglesia, a tu casa en donde estás sirviendo, ayudar a tus pastores. Muchos hermanos de aquí de la iglesia necesitan sanar su área mental, sus emociones, niños y todo eso. ¿Qué otra licenciatura? Aquí pensamos nosotros, díganos qué quieren estudiar, aquí les decimos en qué lo pueden usar. Psicología infantil. Criminología. Déjenme pensar. Sí, bueno, aquí es el área de
Agencia Estatal de Investigación o algo así. La verdad, digo, los policías y todas esas cosas se ven así, han surgido situaciones, ¿no?, de corrupción. Entonces, ¿por qué no una persona que conoce a Dios, que esté ahí, que sea luz y que pueda, o sea, hacer las cosas con claridad, legítimas, legales, verdaderas y así? Otra cosa, otra licenciatura. Arquitectura, a ver, ¿cómo podemos usar la arquitectura para el reino de Dios? Creando iglesias. Yo conocí a un pastor, no era arquitecto, pero él era contratista, Ajá. que le ayuda a los ingenieros, y él me platicaba que cuando recién entró a trabajar, su patrón, bueno, en este caso el ingeniero lo contrató, le dijo, o sea, le puso las cosas claras, le dijo, mira, nosotros vamos a trabajar de 8 de la mañana a 6 de la tarde, pero de 8 de la mañana a 5:40 nosotros vamos a estar trabajando. A las 5:40, de 5:40 a 6 va a ser mi tiempo, yo voy a saber qué es lo que va a hacer con él. Eso fue lo que le dijo el pastor al ingeniero. El ingeniero le dijo, pues tú trabajas lo que tienes que hacer, sácame la chamba y pues esos 20 minutos no te preocupes, está bien. No, pues sí, yo te voy a demostrar que vamos a trabajar y no sé qué. Y ya el pastor platica que esos 20 minutos diarios, él se ponía a predicarle a todos sus trabajadores, tenía como 30, 40 trabajadores, le decía, a ver, vénganse para acá. No, pero ya no queremos escuchar de la palabra de Dios, que no sé qué, además ya vamos a salir. No, la salida es a las 6 de la tarde y ustedes se me sientan aquí. Y en esos 20 minutos el pastor empezó a predicar y persona que era contratada era evangelizada. Digo, a lo mejor en ese caso pues fue contratista. Sí es bueno estudiar, yo no estoy en contra porque pues la verdad te abre muchas puertas, es algo muy padre. Y una vez un pastor a mí también me comentó, me dijo, estudiar no te va a hacer más ni te va a hacer menos, te va a mantener en lo que Dios ya tiene para ti, lo que eres. Si no tienes la oportunidad de estudiar, porque hay chavos que de plano no van a tenerla, no pasa nada, tampoco es como que te tienes que poner a estudiar, sino que si no te va a pasar esto y esto, no. Yo creo que cuando Dios bendice, bendice. Yo he conocido gente que no tiene, yo creo que secundaria, prepa, y tienen hasta más dinero que uno. Entonces, el típico, ¿no? El señor que tiene las vacas y los ranchos, tiene un montón de lana, ¿no? Entonces yo creo que no, o sea, sí estudiar te ayuda, pero sea lo que sea que vayas a hacer, úsalo para, miren, para aclarar y ya como sintetizar todo eso, todo lo que vayas a estudiar, sea una licenciatura o vayas a estudiar, no sé, nada más algo técnico en la prepa o lo que vayas a hacer, va a llevar el fin o la finalidad es de que uses eso para que des a compartir el evangelio, des a compartir la palabra de Dios. Y pues nada, es lo único que podría yo decir, que a lo que nos va a llevar, a lo que nos va a unir, va a ser siempre la palabra de Dios y la fe y la esperanza y eso. Sí. Ando muy olvidadiza. Se me olvida. Ay, no sé qué me está pasando. Amén. Si tienen otra pregunta, háganla, si no ya para cerrar el tema, porque creo que ya llevamos 1 hora y 5 minutos. Sí, bueno, todo lo que hagamos, como vimos el viernes pasado, hay 2 reinos. Y todo lo que nosotros como hijos de Dios, como hijos de luz, que ya conocemos a Jesús, debe de hacer que el reino de Dios sea revelado a más personas. Todas las decisiones que tomemos deben de ir en función a añadir más al reino de Dios, no al reino del enemigo. Entonces, como dijo no ahorita, no me pasa nada si no estudiaste una licenciatura, si tu prepa es técnica o lo que sea, pero cada cosa que hagas lo que tiene que hacer es añadir al reino de Dios. Que el reino de Dios sea establecido en la vida de las personas que no conocen, ya sea, no sé, conocí una persona que estudió diseño gráfico y él decía, bueno, ¿cómo voy a poner esto al servicio de Dios? Bueno, hizo tarjetas para evangelizar a las personas. Otras personas estudiaron gastronomía y tienen un restaurante
en un lugar del mundo donde están evangelizando a sus trabajadores que son musulmanes. Entonces, lo que sea que tú hagas debe de añadir al reino de Dios. Entonces, ora a Dios, pregúntale a Dios cuál es mi llamado, cuáles son mis dones, cuáles son mis talentos. Sirve en todas las áreas, no te quedes de que es que no me dejan. Se me acaba la pila. Tú insiste ahí como cuchillito palo. Quiero servir porque quiero conocer mi llamado, mis talentos. Y claro, obviamente tienes que tener un corazón dispuesto, hacer tus devocionales, orar, tener compromiso. Nada en esta vida es gratis, ni fácil tampoco. Pero pues debemos de servir, conocer a Dios, nuestros dones. Entonces, si alguien tiene una pregunta, háganla ahorita y después de que oremos la podemos responder. Si no, pues ahí en su casa ore, no se quede solamente como que, sí, tengo que conocer mi llamado. No, en verdad, ora a Dios, busca a Dios, entra en una comunión con Dios. Y tal vez ahorita sea el momento, no tenías una relación con Dios, sea el momento de que la tengas para que pues puedas hacer algo con tu vida. Y última cosa, porque hablo como perico y luego no me callo, es lo siguiente. Muchas veces, y esto es algo que ya lo compartieron una vez en un domingo aquí en la iglesia, pero es muy importante saber, y lo que a mí, o sea, sí fue como que, oye, espérate. Una cosa, o sea, la voluntad de Dios es una, o las decisiones que tomamos y creemos, ¿no?, que van en función a la voluntad de Dios o que son la voluntad de Dios, pero puede ser buena, ¿no? Puede ser bueno que estudies esto, que hagas esto otro, que vayas acá, pero no es la voluntad de Dios que lo hagas. Es buena porque va a añadir al reino de Dios, pero no es la voluntad de Dios para tu vida. Entonces, tenemos que estar muy en comunión con Dios, muy expresarlo con nuestros papás, con nuestros líderes, con nuestros pastores, porque ellos son nuestra autoridad y ellos son quienes mejor nos conocen y quienes nos pueden apoyar, porque podemos decir, bueno, es que esta decisión añade al reino de Dios, pero pues no es la voluntad de Dios para tu vida que tú hagas eso. Entonces, lo que Dios te diga, no te lo guardes y digas, es que ya Dios me dijo y yo lo voy a hacer. No, lo que Dios te diga, háblalo con tus papás, háblalo con tus líderes, con tus pastores y ellos te van a orar contigo y te van a dirigir y todo eso, porque tú puedes decir, es que Dios me dijo, pero muchas veces porque es tanta la emoción o tanto lo que nos gusta que nuestras emociones nos hacen una mala jugada de que sentimos, ¿no?, emocionalmente que eso es lo que debemos de hacer, pero es bueno si añade al reino, pero no es la voluntad de Dios. Entonces, lo que sea que Dios te diga, no te lo guardes, háblalo, sigue orando, que Dios te siga dirigiendo hacia eso y que no sean tus emociones quienes te dirigen, porque por tomar decisiones en base a nuestras emociones, pues yo en lo personal he tomado malas decisiones porque digo, no, es que está padre, está cool esto, y sí añade el reino de Dios, pero era algo en base a mis emociones, y pues fue un sinfín de problema tras problema tras problema, y así. Entonces vamos a orar para que Dios nos ayude en entender cuál es nuestro llamado y dones. Ora Noé, ándale. El pastor Noé, para que ya vayas entrando en ambiente pastoral. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros, con los que nos están viendo. Padre, en esta hora queremos entregarte, Señor, a ti nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras pasiones, Padre. Que tú te hagas de ellos, Señor, conforme a tu voluntad y que obres, que nosotros, Padre, seamos sensibles a tu palabra, a lo que tú nos quieras hablar, Señor, para entender, Señor, los propósitos por el cual fuimos creados, por el cual fuimos llamados, Padre. Ayuda a los chicos que están allá en casa, los que estamos aquí, Padre, a seguir preparándonos, a que las oportunidades, Señor, que tú nos des, también las aprovechemos al máximo y que sigamos aprendiendo más, porque aún nos falta muchísimo por aprender.
Señor, yo bendigo la vida de los chicos radicales y también de aquellos que nos ven, que van a compartir esto, que lo van a escuchar, que ellos puedan comprender tu llamado, Señor, que tú obres conforme a tu voluntad sobre cada una de sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y bueno, chicos, aquí estamos nosotros. Tal vez alguien te esté discipulando. Si tienes alguna duda o quieres hablar respecto a este tema, pues puedes mandarnos un mensaje, o cuando regresemos a la iglesia, que espero sea pronto, podemos hablar, o pídele a tus papás nuestros números y con gusto te podemos ayudar, orar por ti o lo que necesites. Nos vemos el próximo viernes. Sí, el próximo viernes nos vemos. Gracias. Gracias por su atención. Adiós. Adiós. Ay, ¿dónde está la cámara? Bye.